Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y precisamente estamos en el capítulo 14 del Santo Evangelio según San Mateo, el versículo 13. Vamos a leer, Pastor Darwin, del 13 al 21. Amén. Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué pasaje tan interesante, ¿no? Si usted mira bien, hay como un conector con el pasaje anterior, ¿verdad? Dice, oyéndolo Jesús, es decir, a oídos de Jesús llegó lo que pensaba Herodes. Y eso hace de que Jesús tome una decisión. Dice, se apartó de allí. Yo pudiera decir hoy aquí que nos da una lección de prudencia, ¿verdad? De prudencia. Claro, Jesús había dicho que hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Salomón decía, el avisado ve el mal y se esconde. El impío pasa y lleva del daño. Y eso nos da una enseñanza de prudencia. Pienso que si Jesús se queda allí, lo más seguro es que hay problema. Y bueno, él en su condición humana maneja esa prudencia tan interesante porque él sabía dónde y a qué hora y en qué momento pues se tendría que cumplir la profecía relacionada a él. Hay un pasaje que es muy interesante en la Biblia, dice que cuando fueron a prenderle no pudieron porque aún no había llegado su hora. Mostrando con ello de que nada va a suceder en el desarrollo del ministerio de Jesús sin que sea el tiempo. El tiempo. Eso por un lado. Lo segundo es que me llama mucho la atención 3 cosas que se pueden destacar en este pasaje. Y muchas más, pero quiero hacer énfasis en 3. La primera es que Jesús siempre está haciendo. La segunda es que a Jesús le preocupa el ser humano. La tercera es que Jesús es un hombre de oración. Porque usted recordará que después de atender a aquella gran cantidad de personas, entonces lo que dice la Biblia hasta el verso 12, pues se va. Y muy interesante cómo le siguen tantas personas. Él se va a un lugar desierto, pero donde se dan cuenta que él está, la gente asiste
y lo han escuchado todo el día. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Amén. A tal estado que cuando llega ya la noche, se le acerca el Señor, despide a la multitud porque el lugar es desierto. Y bueno, estamos lejos. Y Jesús piensa en ellos. ¿En quiénes? En la multitud. Para algo muy sencillo. Dice el verso 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En las personas que acudían a Jesús o que seguían a Jesús, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Habían tres grupos, unos porque valoraban lo que Jesús hacía, otros porque les gustaba ser noveleros y otros porque miraban a ver cómo encontraban algo para cuestionarle, para acusarle. Pero me llama la atención de que Jesús no discrimina, ¿verdad? Amén. Hay tres grupos, pero dice, deben de comer. Deben de comer. Que de alguna forma, hermano Carlitos, yo puedo ver que esta gente que tuvo este encuentro con Jesús tan especial fueron beneficiados de su poder en muchos aspectos, ¿no? Es decir, si nosotros entramos al detalle, fueron beneficiados en el aspecto espiritual respecto a que escucharon la enseñanza de Jesús. 2, la compasión de Jesús los llevó a sanar a todos los que de ellos estaban enfermos. Y 3, los alimentó. Es decir, se fueron hasta llenos, comiditos. Es decir, la bendición del Señor fue amplia en todos los aspectos. Claro, es que el evangelio de Jesús es un evangelio integral. Es correcto. Porque Jesús sabe que el ser humano es un ser integral. Entonces, necesitan satisfacer la necesidad del alma, pero también necesitan tener calidad de vida, es decir, salud. Pero también necesitan alimentarse. Aquí hemos dicho más de una vez que el evangelio es 50% espiritual y 50% social. Hay muchas comunidades, incluyéndonos nosotros, que muchas veces no llevamos un evangelio completo. ¿Por qué? Porque pensamos solo en el ser espiritual y se nos olvida el ser humano. Y Jesús, como dije ahora, piensa en el bienestar del ser humano. Y prueba de eso es que el gadareno lo liberó porque el tipo no tenía calidad de vida. A la mujer que sufría el flujo de sangre la sanó, no tenía calidad de vida, ¿verdad? A la adúltera la perdonó, no tenía paz espiritual. Al paralítico lo sanó y lo salvó. Entonces uno mira a Jesús exponiendo su mensaje de una manera integral, no solamente por la palabra, sino con sus hechos, trayendo bienestar en todos los aspectos en la vida del individuo. Y yo estoy seguro que muchos cristianos, junto conmigo, pueden testificarlo. Viene a mi mente aquella época de cuando llega el evangelio a la familia. Nosotros en una crisis, en una pobreza total, en una miseria como usted no se le imagina. Y tan pronto llega Dios a la vida, las cosas cambian. Dios le abre puertas, Dios bendice, Dios salva, Dios restaura, Dios provee. La obra de Jesús es una obra completa y además perfecta, que eso es lo que estamos mirando acá. Qué importante, hermano, entender el momento. Yo siempre en el momento me gusta quedarme. Este es un momento en que el Señor seguía demostrando sin ningún reparo quién era y la manera como hacía sus cosas. Y el orden acá sí que es importante. Ese orden en donde Él se ocupa ordenadamente del ser. Primero la parte espiritual, después viene esa parte física para su calidad de vida
y luego esa parte de alimentar. Ese es un orden que aquí se cumple, pero también este mismo orden hay veces el Señor mismo lo cerró, por decirlo de alguna manera. Más adelante vamos a estar estudiando cuando el Señor le dice a los apóstoles que si también vosotros quieren irse, ¿sí? Porque solo lo seguían por la comida. Entonces aquí hay un parámetro claro en donde nosotros podemos entender que aquí el Señor está haciendo una labor sin discriminación alguna, pero después iba a buscar que la gente se interesara por ese ámbito espiritual que le estaba ofreciendo. Claro, es que los escenarios eran muy diferentes. Uh-huh. Y el discurso de uno y otro campo, pues también eran diferentes, ¿ya? Porque cuando uno mira el pasaje del cual el hermano Mauricio hace alusión, uno encuentra que allí ellos, la gente que estaba, chocaron porque pensaron que Jesús era un caníbal, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, uh-huh. ¿Cierto? Y eso le generó una reacción. Escandalizar. Claro, pero realmente hay algo claro, hay oportunidad, y aquí tuvieron la oportunidad. Vendrá el momento donde, como dice el hermano Mauricio, se les va a cerrar la puerta. ¿Cierto? Se les va a cerrar la puerta. Pero aquí hay otras cosas que me llaman la atención. Lo primero, la visión del hombre. Porque los discípulos, dice, cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, esa es la visión del hombre. Pero mire la visión de Jesús. Verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Son dos visiones muy diferentes. ¿Por qué? Porque la del hombre es limitada. La del hombre es palpo y creo. ¿Ya? La visión de Jesús es lo imposible se hace posible. En Dios existe esa particularidad. Mientras ellos están diciendo, vea, ya es tarde, despida a la gente. Si ya es pasado, o sea, Señor, ha estado muy largo el culto. y la gente necesita comer. Despídalos para que vean por las aldeas y busquen comida. Jesús dice, no tienen necesidad. Ustedes son los responsables. Les dice él. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, no hay nada. Porque, escuche bien, es que el pasaje es muy interesante. Casi siempre, por un hombre, hay más de una mujer, porcentual, ¿cierto? Sí. Y por lo menos 1 o 2 niños. Haciendo unas cuentas muy conservadoras. Muy conservadoras. Sí, suponga usted que por cada hombre hubiera una mujer. Supongamos. Entonces habrían 5,000 mujeres. ¿Cuántos niños cree usted que había? 2 per cápita. O sea que la multitud no era pequeña, ¿verdad? Y ahora Jesús les sale con que ustedes les dan de comer. No tienen necesidad de ir. Y claro, la reacción natural es, no hay cómo. Sí, son múltiples los elementos ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, acá pues es muy, en la descripción es muy somera acerca, por ejemplo, de la conversación cuando él les plantea el hecho de que eran ellos quienes debían alimentarlo. Sí. Uno ve en Juan que Felipe le dice, oiga, Señor, ni 200 denarios alcanzarían. O sea, él fue capaz de hacer un cálculo y decir, Señor, no tenemos ni dinero en primera instancia. Luego aparece la participación de ellos en relación, por ejemplo, con Andrés trayendo al muchacho que dicen que era un niño, ¿no? Sí. Dicen que era un niño. Entonces ahí se aplica lo que usted dice, porque era un niño, no era ningún adulto, era un peladito al que la mamá había mandado con una merienda. Sí. Eso sí. Entonces, ese elemento me parece a mí interesante el hecho de que, pues no sé, veámoslo desde este ámbito. No es dudar tanto de la fe, sino que de algún modo ellos decían, no, pero ¿cómo vamos nosotros a y Felipe se toma el trabajo de decir, no, Señor, ¿cómo? No tenemos cómo. Esa parte me parece interesante, ¿no? La aplicación a veces de la lógica humana
en relación con hechos tan fascinantes como este, trayéndolo al plano de la aplicación. Eso le iba a decir, que a veces nosotros caemos en el error de quererlo explicar todo. En el sentido de lo que Dios hace, justo eso es interesante, porque eso es inexplicable. O sea, intentar uno acá justificar, hacer, no sé, pensar acerca de cómo lo hizo, no. Dios lo hizo porque Él es el soberano, el que todo lo puede, pero desde la lógica humana eso era imposible sustentarlo. De otro lado, desde ahí comienza un hecho que a mí me parece interesante, y creo que Felipe lo ha escuchado, Alex San Pedro hablando de recostados, y de la canción de Marcos Vidal diciendo, yo no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Esa dinámica de qué grupo quieres hacer parte, de los que disfrutan del milagro de Dios, pero de Jesucristo, pero luego se van, o de los que se quedan con Él. Es una enseñanza de servicio muy interesante la que el Señor les está dando a sus discípulos, que gira en torno a la necesidad que particularmente alguien podría decir, no es mi ámbito, yo no tengo por qué solucionarle eso a usted, ¿sí? Es decir, estamos aquí para darle una enseñanza que es relevante respecto a lo intangible y respecto a lo que usted necesita creer de Jesús. En respecto al Evangelio, digamos que no impresiona que tanto Mateo como Juan, como Marcos, como Lucas registren el mismo hecho, pues era una de las obras portentosas que iban a mostrar que Jesús perfectamente era el rey en este caso era el Hijo de Dios. Pero entonces de otra manera, poder ver cómo el Señor le está enseñando a sus discípulos, aunque eso que ustedes ven, esa necesidad que la lógica les indica que no pueden resolver, de todas formas sí es su tarea resolverla. ¿Por qué los van a mandar lejos? Ahora, algo que no hemos dicho aquí, es un detalle, lo que Jesús había recorrido en barco para llegar al punto geográfico en el que se encontraban, esa gente lo había recorrido a pie. O sea, estaban lejos de sus casas. Encontrar alimento era una tarea difícil. Y los discípulos, claro, digamos que Felipe hace las cuentas, el único detalle que tenemos cuantificado para decir no es posible que les atendamos esto, vaya, mire cada quien y solucione cada quien. Y la enseñanza de servicio que Jesús les está dando es, tú puedes ayudarle en su necesidad. Salir de su zona de confort en cuanto al servicio me parece que es una enseñanza. Es que ahí hay una cosa importante. Esa pregunta siempre ha rondado, yo creo que a todos nos ha rondado, ¿sí? ¿Por qué el Señor les dice, dale vosotros de comer? O sea, ese momentico tan especial, pues si lo analizamos y lo ponemos sobre la mesa, es sencillamente, oiga, yo he venido haciendo tantos milagros al lado de ustedes han visto tantas cosas y todavía me creen incapaces de resolver esto. Yo creo que la respuesta de los apóstoles debió ser, Señor, tú tienes la solución, pero ellos dijeron un no rotundo, ¿sí? Negando de esa manera quién era el que estaba con ellos. O sea, no les seguían en esa grandeza, en esa realeza que él mostraba. Sus credenciales aún no habían sido suficientes ni aún para los mismos discípulos. Porque cuando uno está con una persona que de alguna manera lo supera a uno en muchas cosas, uno siempre dice, oiga, usted tiene la solución, yo voy ahí como al ladito, ¿sí? Pero aquí ellos ni siquiera, después de que participaron de tantos milagros, de que vieron tantas cosas, no vieron, déjeme decirlo así, el potencial, la calidad de Dios que estaba frente a ellos. Por eso la respuesta del Señor, traerlos acá, es otra vez a mostrar sus credenciales para que la gente siguiera creyendo y confiando en Él. Y mira que complementando un poquito lo que el hermano Mauricio está diciendo, hay un detalle que muestran los evangelistas, y es que ninguno de los discípulos tuvo la diligencia de buscar cómo solucionar el problema. El que más dijo fue Felipe, para mostrar cómo no se puede solucionar el problema. No, pero por ahí salió uno. No plantea una solución. Sino, exactamente. Definitivamente aquí no hay nada. No hay nada que hacer, exactamente. Pero hay otro que casi siempre que viene a cena, viene a solucionar algo. No es de los que te predica sermones, no es de los que te soluciona problemas en masa, pero sí es de los que va a detalle. Es el que trae a Pedro a Jesús, por ejemplo. Es Andrés. Y en este caso Andrés, de alguna forma diligente, busca cómo solucionarlo. Y encuentra al muchacho con los 5 panes y los 2 peces, aunque él dice, ¿qué es esto, no? Más, ¿qué es esto para tanta gente? Pero si hay alguien que se pone en la tarea, venga, ¿cómo solucionamos, no? Es la diligencia. Hay tantas cosas, lo que yo le he dicho para mí un problema que tiene la Biblia, ¿no? Que hay cosas que no describe, pero pensar uno en la escena, cómo Andrés se percata que hay alguien que es capaz de ofrecer
su merienda en favor del resto. ¿Y cómo supone él que eso poquito que él tiene puede solucionar la necesidad de más de 10.000 personas? Es interesante pensarlo, ¿no? Porque pues, aunque la Biblia no lo plantea, ellos tuvieron que haber tenido una conversación. En algún momento el muchacho tuvo que haber dicho, Andrés, mira, pero yo traje esto que me dio mi mamá, ¿será que sirve para algo? Interesantísimo. O sea, factiblemente Felipe, si estaba al lado de él, este peladito sí es tonto, ¿no? Le estoy diciendo que 200 denarios no alcanza, claro, que va a alcanzar lo que usted trae. Pero no, él creyó que Dios, con eso poco que él tenía, podía hacer algo impresionante y majestuoso, pienso yo. Precisamente hay algunas cosas que escuchándolos a ustedes, me llama mucho la atención del pasaje, porque este pasaje se ha dado para enseñanzas, ¿cierto? Y muy interesantes además. Pero hay algunas cosas que quiero como resaltar. La primera es que algunos la alegorizan, ¿ya? Y cuando hablo de alegorizar es que dicen que Jesús estaba dando un mensaje netamente espiritual, ¿ya? Entonces yo he escuchado a quienes predican sobre el pasaje para hablar de las misiones, por ejemplo, que la multitud está hambrienta y que ustedes son los que tienen el pan. Ese es un aspecto pues muy interesante con respecto a la alegorización, ¿ya? Y el otro aspecto que me llama mucho la atención y que de pronto los lectores de la Biblia no han podido entender, que además añoran ese tiempo. Yo he escuchado cristianos diciendo, tan lindo el tiempo de los apóstoles. Es que la gente añora el pasado de una manera bastante Y resulta rara. que Salomón dijo, nunca digas que ayer fue mejor, porque ninguna de esas cosas dirás con sabiduría. La verdad, gracias a Dios por los apóstoles, ¿no? Amén. Pero después del Pentecostés. Sí. Porque hasta el Pentecostés, ellos eran unos amigos de... Los espectadores más. Exactamente, simplemente seguían a Jesús no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús podía ofrecerles. ¿Me hice entender? Los discípulos hasta el Pentecostés vieron a Jesús como un gran caudillo, como un líder político que era lo que el pueblo de Israel anhelaba. Y ahí el comportamiento de ellos tan fuera de orden, porque uno sí esperara, por ejemplo, y espero que no me vayan a satanizar ni a condenar por lo que voy a decir, uno sí esperara que los apóstoles que caminaban con Jesús fueran un dechado de virtudes, ¿cierto? Pero ellos dejan mucho que desear. Es que hay cualquier cantidad de pasajes en los evangelios que muestran lo carnales que eran. Salidas en falso completamente. Eran carnales. No habían nacido de nuevo. No habían nacido del Espíritu. No se sabe qué espíritus son, dijo Jesús. Claro, es que, es más, alguna vez me encantó ese pasaje de Jesús. Se pone a mirarlo y dice, les dice tantas cosas, pero luego les dice, tengo tanto que decirles, pero ustedes no están en condiciones de digerir lo que yo pienso y quiero compartir. Pero en fin, yo me voy. Y después de que me vaya, el Espíritu Santo viene y ese les va a abrir la mente. Les va a dar la capacidad de entender lo que hoy no entienden. De saber lo que yo quiero decirles hoy, pero que ustedes no lo pueden saber porque no están en condiciones de asimilarlo. Y eso no solamente sucedió con ellos. A Nicodemo le dijo, si yo hablándole lo terrenal usted no lo entiende, ¿qué tal que le hablara de lo celestial? Entonces, aquí es muy interesante entender que la condición de los discípulos era muy natural. Por eso se presenta esa coyuntura tan compleja. Si ellos hubiesen tenido la experiencia que se dio el día de Pentecostés, yo creo que los discípulos no hubieran dudado. Porque ya ellos
pues tenían en ellos. Una cosa es seguir a Jesús por lo que yo veo y por lo que Él dice. Otra cosa es seguir a Jesús por lo que yo siento, por lo que pasa en mí, por lo que ha producido Él en mi vida. Y ahí viene pues a cobrar fuerza lo que yo les planteaba ahora, ¿no? Que hay 3 grupos. Y los discípulos, hasta que llega el momento del Pentecostés, eran parte de ese grupo que seguían a Jesús más por lo que veían que Él hacía que por lo que Jesús realmente representaba en el escenario. Pero yo creo que también sería interesante, usted lo tocó de manera parcial, y pues sería interesante ampliarlo, sobre el planteamiento que usted hace de la integralidad del mensaje que Jesús trae a la vida, el impacto que Él produce en ámbitos no espirituales, si Amén. se me permite el término. Yo creo que eso es interesante, porque aunque nosotros no creemos en un evangelio de la prosperidad, absolutamente, nosotros sí creemos que el plan de Dios es bendecirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en ese sentido, una persona que es capaz de creer a Dios, de que se arrepiente, de que se convierte y de que permite que la guía de la palabra de Dios, aún en su ámbito laboral, académico, financiero, repercuta, los cambios son significativos. Y eso es importante, porque nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad, de que la siembra, de que la cosecha, de que venga y pacte con Dios, no. Pero sí creemos que una persona que llega a Dios, aún su condición económica debe ser cambiada en consecuencia de la buena administración con base en los principios bíblicos de sus recursos. Y historias hay infinidad de ellas, Claro. de personas que llegaron a unas condiciones económicas que uno decía... Yo mismo llegué, cuando yo llegué al Evangelio, mi ropa era multicolor, mis pantalones eran multicolores. Mi madre me hacía los pantalones de reviendos, de pedacitos de tela. Así que mi pantalón era verde, amarillo, negro, azul, rojo. Eran hermosísimos. Y mi mamá era muy pulida para coser a mano, que usted miraba y difícilmente veía la puntada. Por eso dije que cuando uno llega a Cristo, el Evangelio trae en sí es un mensaje completo, Amén. es integral. Por eso es que yo he dicho más de una vez que cuando alguien golpea la puerta pidiendo ayuda, no lo condenemos, démosle de comer. Porque él, en el momento que llega con hambre, no está pensando en su salvación, está pensando en su necesidad física, que debe de ser satisfecha. Sí. Pero algunos, el mensaje es, usted está así por el pecado, vaya, arrepiéntase. Se le olvida de dónde lo sacó Dios. Entonces, cuando el pastor Darwin habla aquí acerca de profundizar en ese campo, es muy interesante que entendamos que la mayoría de los que hoy somos cristianos llegamos en una ruina espiritual, moral, económica, de valores total, algunos pensando en el suicidio. Yo tengo gente que asiste a la iglesia que un día me han llamado diciendo que todo se ha derrumbado, que lo único que piensa es en el suicidio, que no hay salida. Pero ver que Dios llega con brazos de amor, le cambia su chip, su mente, y en consecuencia se le abren una nueva expectativa de vida y de oportunidades. Y Dios entonces no solo va a satisfacer esa necesidad tan grande que hay espiritual, sino que lo rodea de favores y de misericordia. Entonces aquí es muy interesante lo que el pastor Darwin dice. No somos predicadores de la teología de la prosperidad, pero sí creemos que cuando una persona encausa su camino por el sendero de Dios, Dios le cambia su vida en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Cómo será que Salomón decía que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él? Mire todo lo que produce
un encuentro con Jesús. Sana el alma, sana el cuerpo y en consecuencia, como resultado de esa paz que se tiene con Dios, pues vienen las bendiciones adicionales, que son el abrigo, que son el sustento, de lo cual Jesús dijo, ¿no? Preocúpense por lo esencial, que las otras cosas vendrán. ¿Como consecuencia de qué? De seguir a Dios. Ese mensaje del sermón del monte es muy interesante, porque él dice, si usted se enfoca en lo esencial, es como si el acomodar lo central fuese ordenando el resto de aspectos de su vida. Claro. Y es verdad. O sea, es porque es imposible que alguien que de verdad sea convencido del mensaje del Evangelio, ese no repercuta en otros ámbitos de su vida. Es imposible. Claro, es que aprende a ser un buen administrador, sí. Aprende a no despilfarrar, aprende a no dañar, aprende a no autodestruirse. Uno se pone a mirar a la gente, esa queja que hay de la generalizada de la humanidad, que la pobreza todos los días es más, pero pregunte cuántos millones dejan los pobres en los expendios de alucinógenos. Pregunte cuántos billones le dejaron los pobres a Bavaria, por ejemplo. ¿Te dice usted eso? No, es que hay que ser objetivo y le iba a hacer un comentario, que cuando yo fui ahorita en vacaciones a mi pueblo, la gente quejaba de que no había dinero por un tema económico, pero alguien me decía, pero los camiones de cerveza siguen llegando, sí, los mismos y más todas las semanas. Tú uno decía, oye, no hay plata, pero sí hay. Sí hay, no hay, pero sí hay. Entonces uno se pone a mirar que cuando uno llega a Cristo, entonces el dinero que era para la prostitución, que era para los alucinógenos, que era para el alcohol, que era para la pernicia, ahorita la encauzamos para bienestar personal, bienestar familiar y en otros campos muy interesantes como el ahorro, como el iniciar un emprendimiento. Es que realmente, por lógica, lo mejor que un ser humano puede hacer es recibir a Jesucristo. Claro. Eso es lo máximo. Por ahí comienza el proyecto de vida. Claro, y no un proyecto de vida a 20, 30 años, sino eterno. Amén. Y usted lo que acaba de decir me recuerda a la canción de Los Voceros, donde el tipo le dice que cuando Dios llega a una vida, no solo transforma esta, sino sus generaciones. Y es verdad, uno se encuentra con que eso que usted dice, no es solo mi familia, las generaciones de ahí en adelante uno observa. Mis padres creyeron, nosotros creemos, mis hijos creen, mis nietos son creyentes, y seguramente que yo espero que Dios nos mire a mi descendencia como miró a Abraham, que dijo, no puedo ocultarle a Abraham esto que voy a hacer, porque yo sé que él enseñará a sus hijos después de él a que anden en el camino. Y es muy bonito eso que usted está diciendo. Por eso cuando una familia se transforma por el poder del Evangelio, que se tenga fino los que no reciben a Jesús, porque todo ese potencial demoníaco e infernal que operaba y que ha salido, necesitan un cuerpo. Y por eso es que todos los días la influencia del mal se va desbordando en acciones que al ser humano jamás se le ocurrió que pudiera suceder. Vea, cuando yo era niño, vivíamos en una vereda y han asesinado a un señor que llamaba Nando Flores. Así llamaba él, no se me olvida. Le han metido cualquier cantidad de puñaladas pensando en quitarle la vida a mi padre. Estaban esperando a mi padre. Y por matar a mi padre mataron a uno que era parecido. ¿Sí? Y yo recuerdo el comentario de la gente. El mundo se va a acabar. Este hombre es un Caín. ¿Cómo mata a su hermano? O sea, era un escándalo. Hoy día matan a una persona y la gente, el día que los noticieros no hablan de violencia, hombre, hay periódicos que usted los dobla y sueltan sangre,
sea, noticia que no tenga violencia no vende champú. Eso uno sí dice, el mundo está muy mal. Pero cuando una familia se convierte, hay una promesa maravillosa de parte de Dios en la vida de que si yo le transmito esa herencia espiritual a los hijos, la palabra no vuelve vacía. Y hay del mundo que cierra la puerta a Dios, porque todo aquello que había en ese espíritu de violencia, de crimen, de fornicación, de adulterio, de hechicería, de envidia, eso no puede quedar en el aire. Buscan dónde meterse. Y por eso la condición de la sociedad de hoy es más grave que la generación en la que yo nací. Y esta generación, a pesar de lo complicado que es, será menos compleja que las generaciones que vienen. Porque en la medida que el Evangelio va produciendo sus efectos transformadores en las personas, caramba, todo ese potencial del infierno que opera en los seres humanos y que son, ¿cómo se dice?, desplazados de la vida del individuo que recibe a Jesús, ellos no pueden quedarse quietos. Usted recordará que cuando Jesús se encuentra con el Gadareno, hay algo muy interesante. Mire lo que le dice: déjanos entrar a ese hato de cerdos. Ellos no pueden vivir sin cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo. Y no había más. Y mire la tragedia que pasó. Téngalo por seguro que un hombre que se convierte a Dios es libre de todo un poder infernal. Y eso que sale del hombre tiene que buscar dónde meterse. Entonces, por eso los pecados sexuales incrementan. La forma de quitarle la vida a otros incrementa. Uno no entiende hasta dónde ha llegado el ser humano, cómo no tiene el mínimo respeto por el otro. Y busca la manera de generar más dolor en la víctima y en los dolientes. Es impresionante. Yo vivo muy agradecido con Dios, porque realmente el privilegio que tiene el cristiano no lo tiene ningún ser humano. Solo será posible si acuden al Cristo. Pero mientras el hombre vive sin Dios, el hombre no vive la vida. El hombre vive una tragedia, una desgracia total. Es lo que vive la gente. Y por eso es que hay violencia por toda parte, hay intolerancia por toda parte, no hay respeto. Pues imagínate al estado que vamos a llegar, quitar el delito de incesto en nuestra sociedad. ¿No le parece muy grave? Gravísimo. Y no lo estamos haciendo pensando en política, sino en lo que representa la decadencia a donde ha llegado la humanidad como consecuencia de la ausencia de Dios en la vida del hombre. Y cosas peores vendrán. Téngalo por seguro. Porque así como los virus se mutan, ¿no, pastor? El pecado también. Sus expresiones, su manera de, yo qué sé, de darle como un cambio. Es decir, primero un hombre decía, oiga, sí, mi mujer, pero yo quiero otra. Después dijeron, sí, la otra, pero es mejor con otro hombre. Después dijeron, no, sí, pero es mejor con un animal. La degeneración. Sí, es que el pecado se va mutando y se va mutando, y un día el hombre va a abrir los ojos en el infierno. Por eso hoy es un día maravilloso. Que tengan en cuenta que si la gente quiere tener de verdad una vida agradable acá y además eterna, no hay otra salida que venir a Jesús. No hay otra salida que venir a Jesús. Parece que nos salimos del tema un poquito, pero es que estábamos hablando. No, realmente no. Yo estaba considerando y como llevándolo hacia el tópico del muchacho de los que era Claro. el dueño de los panes y de los peces.
si nosotros somos consecuentes con el detalle que da la palabra del Señor, este muchacho estaba ahí solo, es lo que podemos deducir. Es lo que uno concibe. Lo que podemos pensar es que su madre lo envía con su loncherita, pero posteriormente le va a preguntar qué pasó. Y este muchacho le va a contar. Algo así como lo que usted decía de Abraham, ¿no? Claro. Haciendo referencia a él. Y poder nosotros saber que todo lo que nos beneficia en todos los aspectos de nuestra vida tiene su origen en Jesús, nos hace unos verdaderos profesantes del Evangelio. Porque si el día de mañana yo he sido prosperado y todos mis ámbitos han mejorado, pero yo no reconozco que eso tiene un principio y un punto de partida que es Jesús y su Evangelio, yo me convierto en un profesante no del Evangelio, sino de algo más cercano a la prosperidad porque lo gané yo. Pero cuando yo soy consciente de que y reconozco realmente que todo lo que yo he recibido y todo el crecimiento que he tenido es acorde a lo que el Señor ha hecho en mi vida, es diferente. Claro. Es que ahí es donde va a entrar a jugar un papel muy importante la dependencia y la autosuficiencia. Una cosa es que yo dependa de Dios y crea que todo viene de Dios. Otra cosa es que piense que yo lo logro por lo que yo sé, por lo que yo hago, por lo que yo soy, por mis capacidades. Y resulta pues de que aquí hay una enseñanza también muy interesante. No podían depender de ellos, ellos no eran capaces. Pero Jesús está ahí. Y hay algo que me llama la atención, porque cuando ellos cierran todo, ¿qué dice Jesús? Él les dijo, traédmelos acá. Amén. Importante, ¿no? Muy importante. Cuando yo no puedo, cuando veo todo imposible, hay alguien que dice, venga, sí se puede, sí hay solución. Es maravilloso. A mí me dice hoy la Escritura que cuando todas las puertas se me cierren, cuando no me alcancen los recursos, cuando vea que todo es inalcanzable, hay uno que dice, venga, tráigalo acá. Lo poco que tenemos. Ayer hablábamos en la enseñanza sobre eso, Amén. ¿no? Sí, Señor. Que Dios lo poco lo multiplica. Amén. ¿Cierto? Sí, Señor. Que es el único que cambia la ley de las matemáticas, ¿no? Multiplica por 0 y le da. Tiene resultado. Suponga usted que ese día no hubiesen habido panes ahí, ni los 5 peces. No, es una suposición. ¿Usted cree que a Dios le queda imposible alimentarle a esa gente? No. Hacer pan No le queda imposible. no le queda nada imposible. Lea el Éxodo y encontrará cómo les enviaba qué. Pan del cielo. Ajá. La panadería del cielo estaba abierta. Qué maravilla. Funcionaba 24/7. Funciona. Y el asunto es que dice la Biblia que vino a cesar el maná cuando ellos llegaron a la tierra fértil. Sí, Señor. Llegaron allá y bueno, hasta aquí les di comida, mijo. De aquí para adelante, A hagan el trabajar. trabajo. Ujú. ¿No le parece maravilloso? Maravilloso. Por eso es que esto es tan apasionante. Oye, yo no entiendo por qué a la gente no le gusta el Evangelio. Yo no he podido entender eso. Para mí el Evangelio es una maravilla. Amén. Cuando uno se pone a mirar esto, que en medio de una crisis, porque lo que hay es una crisis, Y bien grande. 15 o 20 mil personas. Imagínate. Y hay 2 panes y 5 peces. Eso es una crisis. En el desierto, además. ¡Ja! Por eso hay un mensaje hoy para los cristianos y para quienes nos siguen. Que no teman a la amenaza que hay con relación a la crisis alimentaria. Que viven diciendo y sembrando pánico y afectando psicológicamente de la gente, quitándole la esperanza, la alegría de vivir. Que tengan en cuenta que Dios provee, que Dios bendice, que Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Si uno lea el caso de Balaán, fue a abrir la boca para maldecir al pueblo y se convirtió en bendición. Y el que le había llamado para que maldijera,
le llama la atención y él dice, yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Y es que normalmente... Qué cosa tan interesante. Claro que sí. Hay algo aquí importante que de pronto el hermano Darwin nos ayudará más. La sensación de hambre es lo que causa en el ser humano, ¿sí? La sensación. Muchas veces a nosotros nos pasa que llega y el hambre nos No, pues nos yo me llama. enfermo. Le da Y mal uno le da genio. rabia, literalmente se Se molesta. que se ha vuelto un meme, pero siempre dicen que pone la foto de la chica toda Sí. brava y cuando le llega la comida ya lo que tenías era hambre. Sí. Sí, yo no lo he visto. La sensación de hambre es lo que produce en el ser Sí, humano, en el claro. ser físico, No, yo pues. me enfermo. Físico y mental. Sí, Sí, eso es una cosa afecta. que, o sea, 5.000 personas, 20.000 personas con hambre, cualquier cosa hubiese podido pasar, No, ¿sí? pues, Se comen entre ellos. claro. Lo que dice el hermano es una crisis que había podido explotar en cualquier No. cosa. Terrible. Pero Jesús tiene la solución. Amén. Y sí que la ha solucionado. Porque mira que comen todos Y sobra. y sobra. Algo así como para que usted se vaya ahora a su labor pensando que el Dios que usted tiene no es mezquino. Amén. Él da En en abundancia. Que el problema no radica en que no recibamos, sino que no sabemos administrar. Y hay una lección importante también de administración aquí, que afecta a las familias de hoy. Y es que sobró comida y a la basura. Ujú. Jesús dice, no, hay que recogerla. ¿Por qué Jesús da esa enseñanza? ¿Qué quiere decirnos Jesús? Venga, que aprendamos a manejar el presupuesto, que no despifarremos la bendición de Dios, que cuando sobra alimento no lo echemos a la basura o hablando en lenguaje del campo, a la guamasa. Ujú. ¿Sabe qué es la guamasa? Sí, señor, es algo así como con lo que El alimentan alimento de los cerdos. ¿Mm? No. Puede ser que ese pedazo de pan que ahorita no me comí, de aquí a las 10, que era en mi tierra se llama medias 9. El hambre que debe Aquí también volver, se dijo llama al así. El hambre vuelve. El hambre vuelve. Y entonces a lo mejor ya no tenga. ¿Y ahora qué? Jesús da una enseñanza muy interesante acerca de eso. Y dice la Biblia, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Otra enseñanza importante, ¿no? Debe de haber un responsable. Yo hago, pero ustedes involúcrense en la acción, en suplir, en distribuir, ¿sí? Y dice la Biblia, y comieron todos. ¿Y además qué? Porque la Biblia pudiera decir, comieron todos. Pero dice, y se saciaron. Y yo, no me cabe más. ¿Alguna vez usted ha comido así? Que uno dice, "Oh, no me cabe nada". Así quedaron ellos. Y se saciaron. ¿Y qué más pasó? Y dice la Biblia, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Hay unos ejemplos en la Biblia tan lindos, como el caso de la viuda, ¿lo recuerdas? Sí. Cuando le van a llevar los hijos porque el marido ha muerto y ya queda endeudada, entonces dicen, Acreedores. aquí nos toca es expropiar, lo único que tiene esta mujer son sus hijos. Expropiese. Expropiese. Y resulta de que aparece la solución. Ve, consigue cuantas vasijas haya que puedas llevar a tu casa. Y de la vasija que tienes aceite comienza a llenar. Y esa mujer comienza a llenar vasijas y de pronto Se acabaron las vasijas. se acabaron las vasijas. Si hubiesen habido más vasijas, más aceite. Más aceite, claro. Algo así como un mensaje importante hoy, ¿no? Entre más vasijas hayan hoy, más aceite habrá. Creo que Dios, el Dios que tenemos, es el Dios de toda bendición. Inagotable. Inagotable. Independientemente del entorno, ¿no?
Yo creo que hay un paralelo muy enorme que uno puede hacer en el mundo entero, ¿no? Hay dos clases de personas, los creyentes y los no creyentes. Entiéndase por los creyentes, los hijos de Dios, independientemente sean por adopción o por elección en el campo bíblico, usted va a encontrar que independientemente del entorno, Dios bendecía y protegía a sus hijos. La dependencia de Dios. En la crisis más grande de la potencia mundial del momento, me refiero a Egipto, en el Éxodo, o antes del Éxodo mejor, en Gosén, siempre había luz, siempre había abundancia, siempre había ganado, había plaga. había limpieza, no había Todo. plaga. Una enseñanza importantísima. Tan importante que nos dice hoy que habitar al abrigo del Altísimo es morar bajo la sombra del Omnipotente.